Buenos días. Es un gusto estar acá y realmente es de muchísimo gozo ver cómo Dios ha hecho su obra a través de tantas personas aquí. Eh, Han pasado 12 años, más o menos, yo no sé si tanto, digo, no creo haber envejecido tanto, pero sí recuerdo la vez en la que hablando con el pastor Fermín, eh, veíamos la necesidad de abrir una obra en este lado de la ciudad y pues oramos y buscamos y alguien ofreció este lugar y vinimos a verlo y había una lona que estaba rota, carcomida, y entonces un amigo dijo, pues yo creo que sé quién puede arreglarla, y él se encargó de cambiar la lona, que no es esta, que esta creo que ya se renovó también, y y bueno, otro amigo se encargó de impermeabilizar toda la parte de donde está Club Semilla, y ese mismo amigo, él con sus manos construyó los baños que están allá. O sea, él vino, hizo toda la talacha para que esto realmente estuviera funcional. Recuerdo que nos reuníamos los miércoles en la noche y cuando llovía, esto era un espectáculo. Las mujeres van a estar ahora en el retiro que van a hacer, está justo en el Club Dorados, que está frente a Six Flags, Six Flags de la muerte de toboganes acuáticos, ¿no? Bueno, eso era Semilla Xochimilco, había toboganes acuáticos, cascadas, una cosa espectacular. Y y ver que Dios ha sido fiel sosteniendo y transformando vidas es maravilloso. Así que vale la pena celebrar la gracia de Dios en un año más. Y qué mejor manera de hacerlo que continuando en nuestro estudio bíblico. Lo que hemos venido haciendo desde que comenzamos esta obra es lo que tenemos que hacer el día de hoy. Y el día de hoy justamente toca un pasaje maravilloso. Yo sé que decir esto en Levítico suena como Levítico maravilloso. Pues espérate, vamos a orar y comenzamos. Señor, gracias porque tenemos tu palabra. Gracias, Padre, por la vida del pastor Josué, por la vida de su familia. Gracias por la obra que tú has hecho en este lugar, en el corazón de tantas personas, Señor. Te queremos rogar por la provisión, por el crecimiento y la fortaleza de cada persona que está aquí en la iglesia. Pero también te rogamos por esta colonia, por toda esta zona, Señor, que tu reino se establezca en cada persona que está aquí en esta zona, Señor. Ayuda a que cada creyente sea luz donde tú nos envíes y que en esto tú seas exaltado. Y ponemos este tiempo en tus manos, ponemos tu palabra en nuestro corazón. Queremos que dé fruto, que sea como una semilla que encuentra buena tierra. Danos oídos para escucharte, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Levítico, capítulo 3. Levítico es un libro, en cierto sentido es un libro difícil porque no cuenta una historia, no son instrucciones que podamos poner en práctica, es decir, pues habla de degollar machos cabríos y cosas así que el día de hoy no solo no son necesarias, sino que pues no. Eh, entonces, en ese sentido puede ser difícil, pero acuérdate que el apóstol Pablo dijo que todas las cosas que están en el Antiguo Testamento fueron escritas para nuestro consuelo, para nuestra esperanza. Y antes de entrar ahí, acompáñame a Hebreos, por favor, en el capítulo 10. Hebreos capítulo 10 dice, Hebreos capítulo 10, versículo 1, la ley, haciendo referencia precisamente a todo lo que está en Levítico, en estos primeros 5 libros de la Biblia, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. O sea, sí era necesario escribirlo, pero eso era solamente la sombra de lo que vendría, de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Y por eso la ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Practicar eso de manera
digamos, disciplinada, no nos sirve, no puede hacer la obra en nosotros porque es solo una sombra. Pero ¿estás de acuerdo que las sombras son útiles? En los días que hace mucho calor, la sombra es maravillosa, ¿no? Entonces, no es que desechamos el Antiguo Testamento de ninguna manera, simplemente tenemos que verlo como lo que es, la sombra, y dice Pablo en Colosenses, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, cada cosa que vemos en Levítico apunta hacia Jesús, hacia su obra o hacia lo que Él está prometiendo en su misericordia. Entonces, capítulo 3 lo vamos a ver de esa manera. Y si tú recuerdas, Levítico 1 y Levítico 2 habló de dos tipos de ofrendas. En primer lugar, las ofrendas que la Biblia le llama el holocausto, que era una ofrenda por el pecado y se tenía que consumir todo en el altar, ¿no? El altar es este lugar donde se quemaba el animalito que uno iba y que ponía como ofrenda. En Levítico 2 lo que vemos es este sacrificio que no es de sangre, es un sacrificio de una torta, es un sacrificio más bien de granos. Ahora, Levítico 3 dice, si se ofrenda fuere sacrificio de paz. Este es el tercer tipo de sacrificio que estamos viendo, sacrificio de paz. Algunas versiones traducen de comunión. ¿Por qué? Porque habla de, no es de pecados, sino de paz, de comunión, de pasar tiempo juntos, básicamente. Dice, si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiera de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Este sacrificio de paz, a diferencia del holocausto, el holocausto tenía que ser un macho que se presentaba. Este podía ser macho o hembra, o sea, un borreguito, macho o hembra. Vamos a ver que hay tres, en este capítulo nos va a hablar de tres tipos de sacrificios que podemos poner. Un ganado vacuno, dice ahí en el verso 1, en el verso 6 habla de ovejas y en el verso 12 habla de cabras. Entonces, cualquiera de estos podrías ofrecer, macho o hembra, y sí tiene algunas cosas, sin defecto. ¿Qué quiere decir sin defecto? No habla de sin defecto en el sentido de que no se despeine o cosas así, sino que no sea algo desechable, ¿no? Que tú dices, pues este borrego está medio enfermo, ya no da leche, ya su carne está muy dura, ya no sirve, pues ya vamos a presentársela al Señor. Eso no servía. Sin defecto quería decir que era valioso, que tú lo hubieras podido usar en otra cosa y has decidido invertir en este tiempo de comunión. Antes de continuar, para poder entender un poquito mejor lo que es este sacrificio, acompáñame por favor aquí en Levítico al capítulo 7. Capítulo 7, versículo 11. Vamos a leer un poquito este texto que nos va a explicar un poquito de este sacrificio de paz. 7:11 dice, esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, es decir, ¿cuándo ofrecías este sacrificio? A veces nomás por gratitud, ¿no? Dios me proveyó una esposa, pues vamos a llevar un corderito en gratitud a Dios. Nació mi hijo, pues vamos a llevar un corderito en gratitud. Salió bien un negocio, vamos a llevar este corderito en gratitud. Esa es una manera de este sacrificio de presentarlo, era en acción de gracias. Y dice, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite, hojaldres sin levadura untadas con aceite, flor de harina frita en tortas amasadas con aceite, con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Y de toda ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociará la sangre de los sacrificios de paz. Es decir, parte de esto se va a quedar el sacerdote. Mira verso 15. Y de la carne del sacrificio de paz, que es de lo que estamos hablando en el capítulo 3, ¿no? Del borreguito o el ganado vacuno o la cabra que vayas a presentar, de eso dice, de la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Y esto es clave. El holocausto se consumía todo en el fuego. En el sacrificio de paz tú presentabas tu borrego o tu becerro, lo presentabas y parte se quemaba, parte te lo tenías que comer ahí y se tenía que acabar.
¿ok? Yo sé que para algunos eso no es difícil, pero ten en cuenta, si es una vaca, no es poca carne. O sea, es muchísima carne. Aún de un becerro chiquitito, es muchísima carne. Es un cordero. ¿Cuánta gente come de una barbacoa de un solo corderito? O sea, es mucha carne. Entonces, esto implicaba, y ojo, no se puede dejar para el día siguiente. Se tiene que comer ahí. Esto lo que quiere decir es que tenías que ir con mucha gente. O sea, no era algo que tú, voy a hacer mi sacrificio. Tenías que ir con tu familia, invitar amigos, tenías que llevar gente, porque eso se tiene que acabar hoy. Ahora, ¿por qué comerlo ahí? ¿No te lo pueden dar en toppers para llevar? No, se tiene que comer ahí. ¿Por qué? Porque está en presencia de Dios. Es como que tú estás llevándole este borrego a Dios y Dios te dice, vente, vamos a comer juntos. Que Dios te invita de su borreguito, te está invitando a comer. Y comer es algo muy importante. En nuestra cultura es algo más o menos indistinto. Es decir, tú puedes ir hoy a una plaza y te sientas a comer, si ves está todo lleno y está ocupado este asiento, no, y te sientas en la mesa con otra persona y comes, ¿no? Ya, sin problema. En aquella época la comida era algo muy íntimo. La manera de comer, de hecho, implicaba muchas cosas muy íntimas. Se ponía una especie de cazuela en el centro con el guisado y cada quien agarraba una especie de tortilla y lo que hacía era ir comiendo así. Entonces, pues básicamente estaban compartiendo babitas todos los comensales alrededor. No era algo que podías hacer con cualquiera. Entonces, la comida es algo así de íntimo. Además, hoy recordamos la Cena del Señor. El Señor Jesús tomó esta misma escena de la cena, hablando de, este es mi cuerpo, coman. Lo dice al punto, el que no come de mí no tiene parte conmigo. ¿Por qué? Porque la comida es algo que se convierte en ti mismo. Es decir, si fuera un botón de estos así como de publicidad, pues te lo quitas y te lo pones. Si fuera una playera, una casaca, un estilo de peinado, todo eso es cambiable y externo. La comida es, una vez que se ingiere, se convierte en tu sangre, se convierte en grasa, se convierte en energía, se convierte en tu propia vida. Y lo que Cristo está diciendo es, yo no quiero ser un sticker que te pones, una playera que te identifica, quiero ser parte de tu propia existencia. Entonces, eso es lo que está envolviendo alrededor de este sacrificio. Déjame continuar leyendo aquí en Levítico 7. Dice, verso 16. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere por voto, es decir, hace rato veíamos por acción de gracias. Por voto quiere decir que tú dijiste, Señor, si, como te acuerdas, Ana, la mamá de Samuel, que dice, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a presentar y va a estar a tu servicio y no sé qué. Y bueno, ella queda embarazada y después de que está embarazada tiene su bebé y cuando ya lo desteta, lleva a su hijo para al lugar donde estaba el tabernáculo y presenta su sacrificio para cumplimiento de voto, ¿no? Entonces, podría ser por acción de gracias, podría ser por un voto, o dice ahí también voluntario, nomás porque sí, porque quiero estar en la presencia de Dios. David decía, una cosa voy a demandar, estar en tu presencia. Es decir, estar en la presencia de Dios es algo gozoso. No necesariamente es gratis, pero ¿estás de acuerdo que las cosas que valen la pena no necesariamente son gratis? Hay muchas que sí, ¿no? El atardecer, pero hay cosas que valen la pena y vale la pena invertir. Y yo sé que invertir en mi comunión con Dios también vale la pena. Entonces, podrías presentar tu ofrenda de paz por acción de gracias, por voto o voluntario, y dice, si fuera por voto o voluntario, será comida en el día que ese sacrificio se ofrezca, y lo que quedare lo comerán al día siguiente. Acción de gracias, se tiene que acabar ese día. Voto o voluntario, puedes llevarte y comer al día siguiente. ¿Ok? Entonces, todo esto es lo que está pasando con este tipo de ofrenda. Regrésate, por favor, a Levítico capítulo 3. Entonces dice versículo 1,
Si hubiera de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o sea hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Versículo 2. Aquí nos explica un poco cómo se hacía. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. ¿Por qué esto es muy sangriento, no? Pero habla de un par de cosas. Número uno, no puede hacerse virtualmente. O sea, no es como que traigo una ofrenda de parte de mi papá. No se puede, porque tu papá tiene que estar acá y poner su mano sobre el becerro o la cabra o lo que sea. Tienes que poner tu mano ahí. No estamos ofreciendo por los pecados, pero la comunión también requiere sangre. Nuestra comunión con el Señor está rota. ¿Por qué Dios pide? Nunca te han dicho, ay, ese Dios sangriento que pide sangre y sangre y sangre y sangre. Ay, yo prefiero adorar otros dioses que no sean así tan sangrientos. A ver, a Dios no le gusta la sangre. El escritor de Hebreos dice que estas cosas a Dios no le agradan. Pero pues Él las pidió. Ajá, ¿sabes por qué las pidió? Porque tú y yo no entenderíamos lo que cuesta amarnos. A menudo tú y yo consideramos nuestro pecado como algo, no es para tanto. O sea, sí peco, pero no pasa nada. Ya perdóname, sí, o sea, sí perdóname, la regué, sí, ya. Pero no consideramos que el pecado en realidad produce muerte. Ahora, imagínate que el día de hoy, por cada pecado que tú has cometido hoy mismo, tengas que pasar aquí al frente y agarrar un borrego, poner tu mano y degollarlo. Y tienes que ver cómo está gritando y cómo llora y cómo grita. Y, o sea, es muy fuerte porque Dios necesitaba que nosotros entendiéramos que eso produce el pecado. Que el pecado no es algo ligero. Y que la comunión, la restauración de nuestra comunión con Dios requirió eso de Cristo. Él fue encargado, es como si Dios hubiera puesto su mano sobre Cristo, que es el Cordero de Dios, y lo hubiera degollado para que tú y yo pudiéramos encontrar esta libertad. Entonces, tenía que ser presencial, no puede ser virtual o a nombre de nadie. Tienes que ir tú y poner tu mano para poder tener acceso a esta comunión. Verso 3. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos, toda la grosura que está sobre las entrañas y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares. Entonces, la grosura es como la grasita. Entonces, una vez que ya está muerto, toda la grasita se tiene que quemar, los riñones se tienen que quemar, y también dice la grasa que está sobre los ijares. Los ijares es como esta parte que está debajo de la costilla, ¿no? Alguien como el suadero, digamos, ¿no? Eso se tenía que quemar ahí en el altar, y y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto. Ojo, esto se tenía que poner sobre el holocausto. ¿Te acuerdas que había un holocausto diario? Uno en la mañana, uno en la tarde. Uno en la mañana, uno en la tarde, lo que le llaman el sacrificio continuo. Este holocausto que es en la mañana y en la tarde, en la mañana, pues no se consume en 10 minutos. Es una vaca entera. Entonces ahí está ardiendo, desde temprano pusieron el sacrificio, ahí está el holocausto. Mi ofrenda de paz, mi sacrificio de paz va encima del holocausto. El holocausto era el simbolismo del perdón de pecados y no puede haber comunión si no hubo perdón de pecados. Entonces tenía que ir sobre el holocausto, que estará sobre la leña, que habrá encima del fuego, es ofrenda de olor grato para Jehová. Verso 6. Si de ovejas fuere su ofrenda, esto que vimos es de vacas, ¿no? De ganado vacuno. Ahora de ovejas es básicamente lo mismo. Déjame leerlo. Si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, después la degollará delante del tabernáculo de reunión y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor.
Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, es decir, la cola es un tipo de oveja que había en aquel lugar, la arrancan directamente desde el espinazo con toda la grosura que cubre los intestinos y toda la que está sobre las entrañas. Asimismo, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para Jehová. Y ahora veamos la tercera, que es de cabras. Si fuere cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, la que está sobre los ijares, con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en el olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. La grosura es lo que huele rico, ¿no? Y entonces dice, todo eso lo tienes que quemar porque a Dios le gusta oler eso. ¿Le gusta la carne? No. Le gusta la idea, porque eso que está representando, que tú fuiste a pasar tiempo con Él. Y dice, toda la grosura es de Jehová, estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Y ya, ¿y qué hacemos? Vámonos. No, espérate. ¿De qué habla todo esto? De comunión. Dios quiere tener comunión con nosotros, tanto así que Él describió que dentro de los sacrificios que Él quiere, hay uno que tiene que ver con, ven a comer conmigo. A mí mi superpoder, ¿no? Cada uno tiene un superpoder, ¿no? Mi superpoder es estar rodeado de gente muy chida, ¿no? Es gente muy importante, talentosa, y es un superpoder que Dios me dio, que de alguna manera siempre aterrizo con gente muy talentosa y así. Entonces, un día me manda un mensaje el pastor Héctor Hermosillo, ¿no? Y me manda un mensaje, querido Ibert, y me saluda y me pide un favor. Y entonces yo me quedé así, me está hablando Héctor, o sea, me está pidiendo un favor a mí, y aparte sabe cómo me llamo, no dice a quién corresponda, o no, sino, Ibert, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu esposa? Y entonces yo estoy así como que, de todas las personas que hay, me está escribiendo a mí para pedirme un favor. Y Héctor, o sea, es la persona que Dios usó para predicar el evangelio a mi vida. Era el pastor de Semilla cuando yo le entregué mi vida a Cristo. Pero además de eso, él fue guitarrista de Luis Miguel, guitarrista de Torre Fuerte. O sea, hay 1000 razones para considerarlo como una celebridad. Y él tiene mi número y me mandó un mensaje. Le contesté y me vuelve a contestar. Muchas gracias, te mando un abrazo. Yo estoy así al borde del infarto. Y eso me ha pasado varias veces. Ahora, imagínate que ahora, con mucho respeto, pero no es Héctor el que te está diciendo, oye, quiero comer contigo, sino Dios. Dios está diciéndote, oye, ¿tienes chance este fin de semana? ¿Cómo estás mañana? ¿Desayunas? ¿Desayunamos? ¿Qué onda? Acompáñame por favor a 2 de Samuel. Un poquito más adelante en tu Biblia. En 2 de Samuel, en el capítulo 9, hay una escena que creo que describe de manera muy clara este deseo de Dios de querer tener comunión con nosotros, lo cual, como te digo, es muy loco, porque dice el salmista, ¿qué es el hombre para que de él tengas memoria? ¿Has visto esos videos en que te muestran la Tierra y la Tierra al lado del Sol? Pues es una pelotita chiquitita. Pero ahora al lado de Antares, que es una estrella más grande, ya es una cosita así. Y luego de no sé qué Betelgeuse, y así como que van creciendo las estrellas y al final te dicen, bueno, en este momento la Tierra es un píxel de tu computadora. Y o sea,
tamaño de las estrellas que hay, y el planeta Tierra es una cosita así, como decía una alumna, diminúscula, ¿no? Es una cosita así chiquitita. Eh, Isaías dice que Dios recoge el polvo del universo con 3 dedos. Dios, todo el universo hace así. Ya está. Aquí está todos tus problemas, tus angustias, todo ahí en 3 dedos de Dios. Y el hombre no es lo más grande que hay en la tierra. ¿Qué es el hombre para que de él tengas memoria? Y Dios dice, quiero comer contigo. ¿Quién de ustedes se acuerda? O sea, está limpiando la casa. Ah, mira, esta brizna de polvo es la de ayer. Sí, sí es la de ayer. Sí es la misma de ayer. No tiene importancia. Pero para Dios sí somos importantes. Entonces, 2 Samuel capítulo 9. Dijo David acaba de ser coronado rey, ya es rey de Israel, las fronteras ya están seguras, ya llevó el arca a Jerusalén, ya construyó el tabernáculo, o sea, como que ya está todo en orden, ya no hay conflictos internos. Y entonces dice, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Saúl es el rey anterior. Bueno, hay un rey en medio, pero eso nos lo vamos a obviar. Y Saúl es el rey anterior. Y lo normal es que cuando hay un cambio de dinastía, porque los reyes se seguían por herencia, ¿no? Por hijo, 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 hijo. Cuando había un cambio de dinastía, como está pasando, pasamos del rey Saúl ahora al rey David, que no son de la misma familia, lo normal es que el nuevo rey elimine a toda la descendencia del rey anterior para que nadie reclame el trono. Entonces, cuando David, cuando muere Saúl, todos los hijos que tenía, algunos mueren en la batalla, pero otros que estaban por ahí, que podrían ser llevados al trono, tienen que escapar, tienen que huir, porque si no van a ser perseguidos a muerte. Eso sería lo normal. Han pasado los años y David dice, todavía hay alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán, que era hijo de Saúl también. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, es decir, nieto de Saúl. Todavía hay alguien de ese linaje. Lisiado de los pies. Nos cuentan antes que cuando muere David, a este muchacho, su nodriza, para escapar por la prisa, porque a pensar que lo van a venir a matar, lo levanta y se le cae. Y entonces se le cae y se lesiona de los pies y por eso no puede caminar. Entonces así se lo lleva y dice que está él todavía vivo. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Parece que esta era una zona muy desértica, pues obviamente no va a estar en un lugar poblado, tiene que estar lo más alejado que pueda. Y dice, vino, verso 5, entonces envió el rey David y le trajo de casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Claro, David lo que hace es decirle, tráiganmelo. Ahora imagínate que tú eres Mefiboset, lisiado de pies, no puedes escapar. Y viene una comitiva del rey, por supuesto serán unos soldados, y van a tocar la puerta y dice el rey que vayas. No es un asunto de, hoy ¿cómo ves? ¿Te gustaría ir? Sino, te habla el rey. ¿Qué pensarías tú? Pues estoy yendo a mi muerte, ¿no? Porque es lo lógico, es lo que se esperaría. Y Mefiboset dice que, verso 6, vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia, y dijo David a Mefiboset, y él respondió, y dijo David, Mefiboset, lo llamó por su nombre. O sea, yo sé quién eres, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Lo que le está diciendo es, no te preocupes, no solo no voy a matarte, voy a devolverte todas las tierras que eran de tu familia, pero tú vas a comer de mi mesa.
tú vas a comer conmigo. Y tú y yo somos Mefiboset. Tú y yo, en un sentido, estábamos lisiados de las piernas, no podíamos caminar en el camino recto del Señor, estábamos paralizados por el pecado, condenados, y de pronto el rey dice, tráiganmelo. No sé cómo fue tu caso. En mi caso, yo estoy absolutamente seguro que yo no hice nada para buscar al Señor. Dios dijo, ¿dónde está Ibert? En Bolivia, tráiganlo a México. ¿Pero y por qué? Ustedes tráiganlo. Y pónganlo a trabajar en esta escuela donde voy a poner un montón de cristianos alrededor de él. Y tráiganlo. Yo no escogí. A mí me trajeron. Y yo estaba condenado a muerte. Yo no tenía esperanza, ni podría caminar. Y David le dice, no tengas temor, voy a hacer misericordia contigo por amor de Jonatán. Ni siquiera es porque eres muy valioso, porque... No. Es por amor de alguien más. Y tú y yo somos amados por la obra de Cristo en la cruz. A través de su sacrificio, tú y yo tenemos acceso al amor de Dios. Y Dios dice, David dice, devuélvanle sus tierras. Claro, ¿te imaginas que de pronto ya no tienes tierras cultivables, ya no tienes ganado, ¿de qué vivía Mefiboset? Probablemente de la misericordia, de la caridad, en casa de alguien más. Y ahora le regresan sus tierras. Voy a poder trabajar, voy a poder... Y le dice, no. O sea, sí van a ser tus tierras y todo lo que tú quieras, pero tú vas a comer en mi casa. O sea, tú no tienes que preocuparte ni de qué vas a comer, ni de qué vas a vestir, ni qué vas a hacer. Yo me voy a encargar de ti y tú vas a comer, dice, siempre a mi mesa. La respuesta de Mefiboset, verso 8 es, inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? En aquella cultura un perro no era como el día de hoy una mascota, que incluso hay perros caros y todo, sino era un animal carroñero, un animal salvaje, como que no tenía valor. Pues muerto, pues mucho menos valor. Y lo que Mefiboset dice es, pues yo no soy un perro muerto, ¿por qué estás mirándome así? Y yo siempre pienso eso. En mi familia yo no soy el más inteligente, yo seguro que no soy el más moral, no soy el más sabio, pero de alguna manera Dios dijo, en mi familia, vente. Tengo muchos amigos talentosos, inteligentes, y yo estoy acá, en el reino de Dios. Y no es por mí, estoy completamente seguro. Yo soy un perro muerto. Pero Dios dijo, quiero que te sientes a mi mesa. Ahora, esto es lo que Dios está diciendo en Levítico 3. Ven a mi mesa. Siéntate. Y a lo mejor tú dices, pero es que si supieras quién soy yo, nadie querría invitarme a su mesa. Es que el sacrificio de paz se pone sobre el holocausto. No puede poner el sacrificio de paz primero. No se puede. Primero va el holocausto. El Cordero de Dios fue sacrificado por nosotros. Él ya puso la base. Y a través de Él, tú y yo tenemos este llamado nuevo. Acompáñame a Hebreos, por favor. Capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Ahora que están estudiando Levítico, sería maravilloso que leas Hebreos, porque Hebreos está completamente ligado a Levítico y a todo este sistema de rituales para entender por qué están ahí. Hebreos capítulo 10, en el versículo 14, vamos a empezar a leer ahí, hablando de Jesús, comenzó diciéndonos lo que vimos al principio, que la ley era solo la sombra de los bienes venideros, pero Cristo es el verdadero sacrificio. Él vino al mundo a presentar ese sacrificio. Y ahora, verso 14 dice, con una sola ofrenda, la ofrenda de Cristo, hizo perfectos para siempre a los santificados. Nos lo atestigua el Espíritu Santo, porque después de haber dicho,
este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Es decir, no voy a hacer un sistema ritual externo, sino ahora va a ser interno. Ya no va a ser la ley que desde afuera me obliga a hacer cosas, sino desde adentro. El mejor ejemplo que yo tengo es muy gracioso, pero creo que es real. Cuando yo era niño, yo vivía en una ciudad, un pequeño poblado en Santa Cruz de la Sierra, que hace mucho calor en Bolivia. La gente piensa que Bolivia es andina, pero solamente es un tercio del país. La mayoría del país es muy caliente. Por mi casa cerquita pasa el río, el promedio de temperatura será 33 grados, eso es muy caliente. Entonces, imagínate a los 12 años en la escuela, corríamos en el recreo, jugábamos fútbol, que además mi escuela no era una escuela que tenía instalaciones maravillosas, ¿no? Estaban los bloques de los salones y el resto, ¿no? Y había árboles de mango y en medio de los árboles jugábamos fútbol y entonces imagina 25 muchachos jugando fútbol en el recreo al mediodía y luego regresar al salón de clases después de haber corrido bajo el sol. No hay aire acondicionado, ni mucho menos, y las chicas protestaban, maestra, mírelos, vienen así sudando, huele mal el salón, por favor, no puede ser. Y nosotros todos escurriendo, llenos de tierra. Mi mamá, Iber, ese pantalón era nuevo, esos zapatos no son para el fútbol, por favor, esa camisa era blanca, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué tengo que hacer para...? No había ley externa que pudiera domar el impulso futbolero de muchachos de 12 años. Pero, entrada la adolescencia, llegó un día una muchacha con una mochila azul. La de ojitos dormilones, si la conocen. Y nos dejó en gran inquietud y bajas calificaciones. Y lo que no puede hacer la ley, lo consiguieron esos ojitos pispiretos. Y entonces ya me levantaba, me perfumaba, ¿no? Nos lavábamos los dientes. ¿Vas a ir a jugar fútbol? No, voy a estar acá leyendo a García Lorca. Porque lo que no puede hacerse desde afuera, desde adentro sí se puede. Y lo que Dios dice es, no voy a ponerles una ley externa, sino la voy a escribir en su corazón y en su mente. No es que tienes que presentar un sacrificio. El camino está abierto. No es que tienes que, es que ya se abrió. Voy a escribir mi ley en sus corazones y en sus mentes y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda para el pecado. Así que, y con esto acabamos. Conclusión, versículo 19. Hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ya tienes libertad. Su sangre es ese holocausto que fue puesto, abrió la puerta, el velo del templo se rasgó de arriba abajo para mostrar que hay acceso, ya hay libertad para entrar en el lugar santísimo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su carne. ¿Tenemos eso? Libertad. Tenemos también un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Qué debemos hacer? Número 1, acerquémonos. Acércate. Ven a tener estos tiempos de paz. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, sin dudar. ¿Qué has creído? ¿Has creído que Jesús dijo, el que viene a mí no le echo fuera? ¿Has creído que Jesús dijo, los cansados y cargados vengan a mí y yo les daré descanso? Créelo. Acércate en plena certidumbre de fe. ¿Por qué? Dice ahí, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. La idea un poco es que la conciencia se purifica confesando tu pecado y te lavas con la palabra. O sea, acércate. Hay libertad para lavarte y para ser purificado. Número 1, acércate. Número 2, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Deja de fluctuar. Mantente firme en lo que has profesado, en la fe que has confesado. Mantente firme, no por tus méritos, sino porque fiel es el que lo prometió. Y número 3, acerquémonos, mantengamos. Y 3,
considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto no es de solos, ¿te acuerdas? Nadie se puede comer una vaca entera. Tiene que ser en comunión. Tiene que ser todos juntos. ¿Y juntos para qué? Para estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Por qué? Porque aquel día se acerca. Estamos a la vuelta de la esquina. El Señor viene pronto. Y si no viniera pronto, porque Dios ha esperado, Él no tiene tardanza, Él tiene misericordia. ¿Podría esperar 1000 años más? Sí, de todos modos no tenemos mucho tiempo. Te lo digo yo, que este año entro a los 50. No tenemos mucho tiempo. La vida es una neblina que se aparece y desaparece rápidamente. Hace 15 minutos estaba llegando a México y de pronto tengo 50 años. Entonces esto no, es demasiado rápido. Entonces no perdamos tiempo. Acerquémonos, mantengamos firme la esperanza y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos permites el día de hoy presentarnos delante de ti, así como estamos, Señor. Y gracias porque podemos tener este tiempo de comunión gracias a tu sacrificio. Sin ti no habría sido posible. Ha sido tu amor, Señor. Ahora permítenos ejercer esta libertad, ir contigo día con día, buscar esta comunión día con día, y que tú hagas tu obra en nosotros. Te lo rogamos, Señor, te ruego por cada persona que está aquí, que tu Espíritu Santo nos dirija a estar de tu mano, Señor, día con día. Que no sean tiempos perdidos, que no sean días perdidos, mientras anhelamos ese momento glorioso en que tú vengas por nosotros o nosotros seamos llevados a tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos todo esto.